Templo San Lorenzo de Liborina ha sido un referente importante para nuestra comunidad, siendo este un gran patrimonio arquitectónico, religioso y cultural. Cabe resaltar que durante los últimos años el templo ha recibido diferentes restauraciones en la cubierta del techo, retablos, imágenes y pintura, resaltando así su arquitectura colonial mezclado con arquitectura romana toscana. Pero dejemos que sean sus colaboradores quienes nos cuenten la historia y su participación en el proceso de restauración. La primera capilla fue construida en 1805, cuando aún pertenecíamos como parroquia a Zacaojal Olaya. En ese entonces se denominaba esta comunidad la viceparroquia de San Lorenzo. Siendo así, algunos datos históricos como el censo de 703 almas, una capilla adecuada con casa cural y sacristía, buenas campanas. Siendo así, entonces el gobernador Aranzazu fue a quien le correspondió dar el decreto de erección de la nueva parroquia, y el 20 de marzo de 1833 fue dado el decreto de fundación de nuestra parroquia, ya siendo enterada la curia eclesiástica el 28 de marzo de 1833, cuando era administrador diocesano el padre José Miguel de la Calle. Luego, el 13 de abril del mismo año, fue nombrado el primer párroco el padre Manuel Tirado Villa, quien regentó entonces esos primeros años nuestra parroquia. Desde ese momento hasta este entonces, entre administradores, sacerdotes encargados y párrocos, hemos tenido 66. Algunos datos relevantes a tener en cuenta ha sido entre 1907 y 1910 se hizo la construcción de este actual templo, siendo el párroco Francisco de Paula Valenzuela. Él fue quien diseñó la estructura actual de este templo, que está combinada entre estructura colonial y romano toscano. También fue artífice muy especial, muy importante, un miembro de nuestra comunidad llamado Jesús Mira, quien fue quien construyó el altar que vemos al fondo. En ese entonces también habían altares laterales, el coro, el púlpito. Cuando se hizo toda esta modificación, se puso una baldosa que no es esta actual, sino otra que era en barro. También se hicieron las columnas y el frontis. Más adelante, entonces encontramos que la inauguración de esa estructura fue el 20 de julio de 1910. Más adelante, el padre Pedro Luis Osorio, que estuvo entre 1937 y 1941, puso este piso actual y trajo las estaciones. Es de tener en cuenta que cuando se hicieron todas estas remodelaciones al templo, aún no teníamos carretera, porque la carretera entró en septiembre de 1944. De resaltar también la vida del padre Jairo Mesa Maya entre nosotros, alrededor de 28 años siendo nuestro párroco. Ya seguidamente, en 1999, el padre John Jairo Yepes se dio a la tarea de volver a restaurar y renovar el templo según la estructura anterior. De ese entonces hasta este momento se ha podido volver a restaurar las columnas, los retablos y algunos detalles más de nuestro templo parroquial.
yo desde niño me ha gustado como hacer artes manuales. En la escuela o en el colegio hacíamos artes manuales y yo hacía ciertas cositas, pero manuales, muy elementales. Lo mío ha sido la electricidad, pero de un momento a otro resulté haciendo todo esto. Esto no es sino copiar, pero esto prácticamente yo lo único es sino copiar. Yo no fabrico nada, no tengo pues la forma de fabricar o algo así. Pero sí, en la imaginación de uno llega y diseña alguna cosa y empieza a hacer lo que se propone. A mí lo que más me motivó para la restauración, era sobre todo la restauración del techo de la iglesia, que estaba pues en precaria, como se dijera, en muy malas condiciones. Se llovía más adentro que afuera. En un aguacero de una vez la gente se tenía que arrinconar a los lados porque por el centro y por todas partes se llovía. Entonces yo le comentaba al padre, padre, ¿por qué no se inicia? Y me dijo, no, mijo, es que no, eso es muy poquito. Y digo, 20 millones. Y digo, no, padre, inicia, que eso Dios va dando y la gente aquí es muy caritativa, la gente va ayudando. Cuando de pronto en agosto del 2016 me va diciendo, consiga trabajadores para que inicie. Eso me cayó como un baldado de agua fría porque yo no esperaba esto. Entonces nos pusimos a conseguir trabajadores y empezamos con 20 millones. Con esos 20 millones nos fuimos casi hasta donde está el presbiterio, donde está el altar. Ya llegó el padre Juan Alberto y ya con esto arreglamos la parte del altar principal, que se restauró, que también estaba muy en malas condiciones. Y entonces la necesidad nos llevó a que teníamos que hacer los altares laterales. Y en este momento estamos construyendo esto, que son para los altares laterales. Esto ha sido con la ayuda de toda la comunidad, que ha sido muy bondadosa y siempre está presta a colaborar con todo lo que se necesita. No es sino uno decirle a la gente, necesito tal material, necesito tal cosa, y la comunidad pues va regalando todo lo que nosotros necesitamos. Bueno, nosotros empezamos a restaurar lo de la iglesia, los santos y todo lo que teníamos allá, porque pues quizás por sentido de pertenencia. Empezamos restaurando con Humberto las estaciones que se nos estaban dañando porque se las estaban comiendo el comején. Y ya nos dimos a la tarea de cambiarles el estilo que tenían, de colocarle la laminilla, que quizás en unos tiempos no lo habíamos puesto porque esto era costoso, no teníamos quien lo hiciera. Pues este aprendizaje lo aprendí hace muchos años cuando estaba el padre Jairo Mesa, que él trajo un restaurador porque él siempre iba a pendiente de los santos, que pintaran con óleo, que fueran bien originales. Entonces vino un señor, don Antonio Guaraní, que él fue el que me inició y me enseñó a que anotar en una agenda todos los pasos a seguir. Bueno, por mucho tiempo lo estuve, lo empleaba en varias cositas así, pero nunca en algo así tan grande como lo que estamos haciendo ahora. Que no es cualquier cosa fácil, esto no es fácil, esto es difícil de hacer. Por eso digo que lo tenemos que hacer con mucho amor y mucha paciencia, porque esto no lo podemos hacer de un día para otro, esto es de mucho tiempo. Bueno, después de que hemos restaurado los altares, también hemos restaurado los varios santos de los que tenemos, como San Lorenzo, San José, la Milagrosa, la Inmaculada, la Virgen del Carmen, que fue una de las primeras que restauramos, que le conseguimos la corona,
También restauramos a San Luis y la Dolorosa, que hubo un joven de acá que quería que la Dolorosa estuviera bonita y nos aportó una plata para restaurarla. Y muchas personas también nos han colaborado para comprar lo que es la laminilla, los óleos. Y queremos ver la iglesia que nos quede bien hermosa. Y a uno, eso es el más motivo que uno quiere, y uno se siente satisfecho ver que se ven los santos y el altar, que ya lo vemos diferente a como lo teníamos antes. Y también la manera que tengo la familia, que me ayuda mucho, mi esposo me pinta, uno me ayuda a lijar, las hijas me aportan también para uno poder comprar materiales. Y también también una cosa que le ayuda mucho a uno es el sacerdote, que el sacerdote lo motive a uno, que esté pendiente de las cosas, que le ayude y que él se sienta satisfecho con lo que uno le hace. Liborina es conocido como el pueblo de plazas. En esta ocasión queremos contarles la particular historia de uno de sus parques, una historia que narra parte de lo social, lo cultural y la devoción de un pueblo. El padre Tulio Álvarez, en el año de 1957, tuvo la idea de hacer un reinado entre San Nicolás de Tolentino y San Roque. Consistía en quien recaudara mayor fondos para la construcción de la casa cural, se le iba a asignar este parque. Entonces, en ese momento cuenta la historia que la imagen de San Nicolás de Tolentino la apadrinaron las personas que se llamaban como más adineradas de la población, y a San Roque las personas más pobres. Después de haberse hecho la actividad en el tiempo correspondiente, quienes ganaron el reinado fueron los pobres, y por eso se ubicó esta imagen de San Roque en el año de 1957, que se construyó este lugar para tener a San Roque como una imagen muy importante en nuestra población. El Santo Cristo de Liborina cumple 200 años de haber llegado a nuestra población. Hablemos un poco de él y de lo significativo que ha sido para la comunidad. Nos encontramos ante la imagen del milagroso Santo Cristo de Liborina, una talla en madera traída de España. Según data la historia, llegó a nuestra parroquia el 5 de agosto de 1823. En ese entonces aún no éramos parroquia ni éramos municipio. El encargado de hacer aquella gestión fue Rafael Pajón, quien fuera luego el primer alcalde municipal. Tuvo un costo estimado de 10 pesos. Esta imagen nos ha acompañado 200 años en esta parroquia. Cuando llegó aquí a nuestra parroquia, los primeros pobladores la llamaron el Cristo de la Virtud. Luego tomó el nombre de el Cristo del Calvario y seguidamente fue llamado el milagroso Santo Cristo de Liborina. Como dato resaltante, tenemos el domingo de resurrección del año de 1967. El Cristo estaba en el Santo Sepulcro, donde era la antigua normal, y allí se presentó un incendio y la imagen fue incinerada, pero la imagen a fin no le pasó ningún daño después de haber sido consumido por las llamas, y aún podemos conservarlo tal cual como ha sido.
Es así como culminamos otro capítulo de Historias de mi pueblo, invitando a los feligreses a participar de las diferentes celebraciones que tiene programadas la Parroquia San Lorenzo, como Fiesta del Señor Caído de Liborina, celebración de los 190 años de la parroquia, Semana Santa y celebración de los 200 años del Santo Cristo de Liborina.